Gracias te doy, Señor, en este nuevo día que nos das para poder compartir tu verdad. Toma lugar, Señor, en este momento de lo que se vaya a hablar. Que sea tu verdad, Señor, la que pueda instruirnos en esta mañana. Precioso Dios, bendice cada hogar, cada familia. Seas tú, Señor, derramando de esa unción poderosa que pudre el yugo, Señor, cuando tu Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hace vida en nosotros y hace habitación en nosotros. Nuestras vidas se tornan de forma diferente, Señor, porque es cuando podemos pelear las batallas no en nosotros, sino en ti, mi Dios eterno, porque tú eres el que nos da la victoria. Gracias te doy, Señor. Toma lugar en mi mente, mis pensamientos, y todo lo que salga de mi boca no sea de mi carne, Señor, sino que sea de ti propiamente. Limpia mi boca, Señor, de toda impureza. Coloca ese carbón encendido, ese fuego que consume y que viene, Señor, a poner lo tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, toda palabra sea edificante, Señor, para nuestras vidas, para nuestros corazones y para este caminar, Señor, que estamos llevando a cabo en esta tierra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera sobrenatural, de una manera especial. Él está sentado en los lugares celestiales y desde ahí dice que evalúa, examina a los hijos de los hombres. Él evalúa su corazón, evalúa mi corazón, y el Señor está trabajando de una manera preciosa con cada uno de nosotros. Y yo he venido hablando en estos últimos días acerca de lo que es negar a Dios. Cuando dice Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y que Dios desde los cielos dice que evaluó la tierra para ver si había algún entendido y no halló a ninguno. Nosotros estamos viviendo, eso lo decía el salmista David, mas ahora nosotros estamos teniendo una relación con el Espíritu. Pero la semana pasada empecé a hablar al respecto de esto, que el que niega que no existe Dios y aquel que es justo, según los salmos, nos habla de dos tipos de hombres, del impío, del justo, pero nos habla de que el justo camina en la ley de su Señor y aquel que ha creído en Dios empieza a tener una vida diferente. Y yo les decía derribando o cómo podemos nosotros pelear nuestra primer batalla, y nuestra primer batalla, yo decía, está en nuestra mente, y para poder nosotros tener victoria en ella es a través de las armas espirituales que habla Efesios: la comunión con Dios, la oración en el Espíritu. Es la misma comunión, porque usted se comunica con Él en intimidad a través de la oración, pero no es cualquier oración, es una oración en el Espíritu, donde el Espíritu conoce mi debilidad y conoce su debilidad. Y el Espíritu Santo, cuando dice gime con quejidos indecibles, Él está orando, intercediendo por aquellas debilidades que hay en nosotros y de las cuales Él sabe que nosotros a veces pedimos no basados en la voluntad, y Él ora basado en la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos caminar en el Espíritu. He hablado andar en el Espíritu. O sea que la vida del cristiano es una vida estrecha, una vida íntima, una vida ¿cómo podríamos decir? Donde se une Dios en nosotros mismos. De esa manera nosotros vamos a poder pelear las batallas que tengamos en esta tierra. Tenemos que caminar por esta tierra donde hay dificultades, hay pruebas, hay aflicciones. Como usted la tome es la manera con la que usted va a estar relacionada con Dios. Esta tierra no fue hecha para nosotros, porque esta tierra fue maldecida. Entonces nosotros estamos de paso, pero en ese paso, decía el apóstol Pablo, no peleamos, o sea, corremos una carrera, no a la deriva, no estamos corriendo para cualquier lado. Tenemos un punto y nuestro punto es Cristo, y peleamos batallas en esa carrera, y no peleamos como pegando al aire, sino que tenemos nuestros puños y damos en el blanco. ¿Y por qué damos en el blanco? Porque el Espíritu está con nosotros. Entonces nosotros en esta tierra vamos a correr la carrera, pero vamos a tener que pelear batallas.
Y la primera batalla, dije yo la semana pasada, es nuestra mente. Y dice 2 Corintios, capítulo 10, y su versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Aquellos que hemos pasado de las tinieblas al reino de la luz, estamos en esta tierra, nos vamos a enfrentar a lo que está en la tierra, pero nuestras armas no son carnales, no son nuestras palabras, no es nuestra boca, no son nuestras manos físicas, sino que nuestras armas son espirituales. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos son invisibles, ¿están qué? Son espirituales. Y dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Para nosotros poder saber qué es lo que nosotros estamos peleando, fortalezas son aquellos muros, y dice, es un recinto fortificado preparado para resistir ataques. Dice, esas fortalezas las ponen ahora los militares para que el enemigo no pueda traspasar hacia donde ellos están. Son muros bien fortificados, muros bien preparados, muros que van a poder resistir las devastaciones. Y no solamente el enemigo pone esos muros, sino que también nosotros tenemos fortalezas en nuestra mente, que no le damos lugar a la palabra, no le damos lugar a Dios a poder penetrar, porque dice que el enemigo ha entenebrecido nuestros ojos espirituales para que no nos alumbre la luz del evangelio. Por cuanto muchos son necios, como dice ahí, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y vamos a seguir. Primero dijimos que es una fortaleza, y esa fortaleza es el recinto. Nosotros a veces hemos puesto un recinto en nuestra cabeza, una fortificación para resistir ¿a qué? A la luz. Pero cuando usted viene a Cristo, sus ojos se abren y la luz de Cristo empieza a alumbrar su vida, y esas fortalezas tienen que caer en el nombre de Jesús, y por el poder de su palabra y por el poder que habita en su corazón, que es el Espíritu Santo, porque usted camina basado en él. Y dice, ¿qué es lo que hace para destrucción de fortalezas? Derribando, dice, argumentos. ¿Qué es derribar? Derribar es tirar hacia abajo. Derribar es romper. Derribar es arruinar. Derribar es devastar, desbaratar, destruir. Eso es que derribar. Derribar es una demolición de un edificio. Cuando van a hacer otro edificio, vienen y demuelen todo el edificio. Hay una demolición de ese edificio. Quitan todos los escombros para poder hacer el nuevo edificio. Efesios dice, la carta a los Efesios nos habla mucho en sí de lo que es la iglesia. Y dice, capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo está sentado, cuando venimos a Cristo, somos sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, espiritualmente. La iglesia es un templo. La iglesia es usted y soy yo. O sea, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que me ha colocado en ese cuerpo. Y al colocarme en ese cuerpo, el poder de Él se manifiesta en mi vida. Eso se llama bautismo, ser colocado, sumergido en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, la cabeza, que es Cristo, empieza a accionar en su cuerpo, y Efesios nos da un relato muy bonito de lo que es la iglesia en sí. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo de piedras móviles, no de
de ladrillos. El ladrillo es uno que encaja con otro, las piedras no, las piedras son de diferente forma y no encajan sino solo a través del poder del Espíritu. La iglesia tiene un misterio. Los capítulos primeros son los que hablan de la verdad de Dios y el 4 nos habla de andar en Él. Fuimos llamados a andar ¿en qué? En mansedumbre, en amor, creyendo que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios, un solo bautismo. No son muchos cuerpos. El día que Cristo venga, viene por un cuerpo. No viene por muchos cuerpos, sino aquel que se ha adherido a Cristo. Y el Espíritu Santo, como dice 2 de Corintios, Él viene, el que conoce la mente del Padre, Él mismo nos hace y nos integra a la manera de Dios, a la manera de Jesús. Y empezamos nosotros a caminar como Él. Como decían de Pedro, no andaba con Él porque Pedro empezó a tomar actitudes del Hijo de Dios. Entonces nosotros, cuando el Espíritu Santo nos adhiere al cuerpo, empezamos a tomar actitudes de Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es que usted va a negarse a todo, a todo. Si usted tiene que sacrificarse, usted se va a sacrificar. Porque usted tomó ese llamado y dice el apóstol Pablo que andemos según la vocación a la cual fuimos llamados. Usted no va a tomar un cargo por nomás tomarlo, sino que usted tiene que ver que en ese cargo hay reglas, hay reglamentos, y aquel que decide empezar a caminar en Dios tiene que negarse a sí mismo para que Cristo empiece a formarse en él, porque el que va a pelear las batallas es Cristo Jesús en nosotros. Entramos en una etapa de sacrificio cuando usted empieza a morir en su carne. Usted empieza a entrar en lo que es la palabra de verdad. Y cuando usted entra en la palabra de verdad, el Espíritu Santo viene y lo ilumina, trae iluminación a su vida para que usted pueda satisfacerse en su palabra y usted pueda decir que usted degusta la palabra de Dios, se deleita en la palabra de Dios. Y cuando usted entra en esa satisfacción, usted viene y empieza a negarse y puede entrar a la glorificación, que es traspasar el velo de la carne, donde usted deja de ser para que Cristo empiece a ser en usted. Ese es el cuerpo verdadero de Cristo, y Efesios lo designa bien, y usted empieza a caminar en él. Y podemos ir un poquito ahí a Efesios, al capítulo 4, donde dice: yo pues preso, porque el apóstol Pablo estaba preso en ese tiempo de esta carta, en el Señor os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Qué dice en 2 de Corintios 10? ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra mente? Dice: derribando argumentos. Va a demoler el edificio de pensamientos y filosofías humanas para adquirir los pensamientos de Dios en su vida. Es lo que está diciendo aquí en 2 de Corintios, que tiene que derribar aquello que usted considera que es correcto para darle lugar ¿a qué? A los pensamientos de Cristo. Porque si vamos más atrásito, allí en 1 de Corintios capítulo 2, la palabra de Dios dice: sin embargo, el que es nacido de nuevo, el que está adquiriendo la identidad de Cristo, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
¿Quiénes van a hablar sabiduría? Los que han sacrificado su carne, los que han muerto a su carne, que han entrado a la limpieza por la palabra, y de esa manera el Espíritu Santo empieza a iluminar su corazón y empieza a darle el entendimiento para que usted entre en la satisfacción de su verdad. Entonces dice aquí, entonces usted empieza a madurar, usted es establecido ahora en la verdad, y dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en revelación, la sabiduría oculta, la que no conocen los que no han conocido a Dios. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ya usted traspasa el velo de la carne, usted muere a su carne, que es el velo, para poder entrar al lugar santísimo, donde usted empieza a contemplarlo, donde usted empieza de una manera hermosa a inquirir, como dice el salmista, inquiere en su santo templo, empieza a observar y empieza ¿qué? A tomar lo que es correspondiente a Cristo en nuestras vidas. Entonces aquí, donde estábamos en Efesios, dice que nosotros tenemos que derribar, seguido de ahí donde dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo orgullo. El orgullo es lo que se centra en el corazón del hombre y es lo que lo hace necio, porque dice, creyendo ser sabio, se hace necio. Y empieza a decir, no hay Dios, porque él empieza a tomar su propia identidad y él empieza a creer que él es el único y que sin él no se mueve nada. Esos son argumentos que se levantan en nuestra mente, que tienen que ser derribados. Es nuestra primera batalla que tenemos que pelear. Y dice que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento que dice a la obediencia. Mi pensamiento tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. No dice en Cristo, a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí dice en el 4:2 de Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. El amor es primordial y el amor es Cristo. Dios es la esencia, Dios es el amor. Dios es la esencia de la pureza, Él es la pureza. Él es la esencia de la integridad, la sustancia. Y si Él está en nosotros, va a haber mansedumbre, va a haber carácter, va a haber amor, y yo voy a poder soportar a mi prójimo. Cuando yo derribe esas fortalezas, cuando esa batalla la pelee yo, pero no yo en mi carne, sino en el Espíritu, porque esas fortalezas solo caen a través de dos armas. Entonces Efesios dice, soy el cuerpo de Cristo, soy un templo de piedras vivas. Es un misterio la iglesia. Debo de andar según la vocación a la cual fui llamado, pero también me dice que soy la novia, que estoy siendo preparada como esposa para el día que venga Cristo, pero que esa esposa, esa novia no debe de olvidarse que mientras viene su Señor, ella guerrea, ella pelea, y sus armas espirituales son dos, la oración y la palabra. Ambas son utilizadas por el que mora en nuestros corazones, que se llama Dios Espíritu. Y Él nos va a dar la victoria, porque Él nos va a posesionar. Y nadie va a venir a quitarnos de la posición, porque nosotros hemos aprendido en Él, a vivir en Él, a sacrificar nuestra carne, y que ahora el que se ha formado
ya no es Vilma, sino que ahora es Dios mismo que me hace caminar en Él y que me hace ganar las batallas. Y dice Josué, capítulo 6, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Esas fortalezas que tenemos en la mente están cerradas, completamente cerradas por el enemigo, de las cuales solo pueden demoler esos argumentos de altivez que están en nosotros a través de la palabra. Por eso le dice Dios a Josué allí en el capítulo 1, y me gusta esta versión, la nueva traducción viviente. Dice, mi arma, Dios le dice a Josué, Josué, prepárate porque vas a conquistar la tierra prometida. Pero tú no puedes conquistarla sola, sino que tienes que esforzarte y ser valiente. ¿En qué va a esforzarse Josué y en qué va a ser valiente? Dice, medita en esta ley de día y de noche para que te vaya bien y todo sea prosperado. Pero la nueva traducción viviente dice allí en Josué 1 y su versículo 8, mi primer arma. Dice, estudia, le dice Dios a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cómo Josué iba a ganar las batallas para poder entrar a la tierra prometida? Estudiar de vez en cuando la palabra de Dios, escucharla nada más o estudiarla. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos instruye? El Espíritu de Dios a través de la palabra. ¿Quién esgrima la palabra de Dios? El Espíritu. Por eso dice, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cuál es su arma para ganar las batallas en su mente y después seguir a la siguiente batalla, que es al enemigo? Si usted no lee la palabra, si usted hace a un lado la palabra, usted no va a ganar ni una batalla. Porque su arma principal es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su instructivo. Es el que le va a dar las instrucciones de lo que usted debe hacer cada día. Y dice, aquí en esta versión, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Estudia todo el tiempo, no de vez en cuando, no cada semana, no cada 3 días, no solo cuando vas a la iglesia. Estúdialo. ¿Qué es estudiar? No es simplemente leer. Muchos dicen, he leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. Eso está bien. Pero Dios nos manda a estudiarla. Como hace un momento estábamos dando definiciones. ¿Qué es derribar? ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es un argumento? Son pensamientos, son filosofías humanas. ¿Qué es altivez? Es el orgullo que se centra en el corazón. Estudiar la palabra es profundizarse para poder inquirir el contenido y la sustancia de ella. Entonces, aquí en Josué 1:8 dice, estudia, indaga, inquiere. Y alguien que hizo eso fue Esdras. Indagó en la palabra. Y dice, y la puso en su corazón. Y luego la accionó en su vida para luego enseñarla. Nosotros muchas veces enseñamos sin ser ejemplo para los demás. Esdras sabía que primero tenía que accionarla en su vida porque era su manual de guianza, de instrucción para su vida.
nosotros tenemos el manual que se llama La Verdad, y la verdad es Cristo, esgrimada por el Espíritu Santo en esta preciosa verdad que son las sagradas escrituras, de las cuales usted tiene que deleitarse para que usted pueda entrar al campo de batalla y usted pueda obtener las victorias a través de él. Entonces, estudiar constantemente las sagradas escrituras, el libro de su instrucción, meditar en él de día y de noche para asegurarse de obedecer todo lo que allí está escrito. Tiene que meditarla no solamente una vez, sino que tanto en el día como en la noche la palabra tiene que estar en su cabeza, meditándola usted. ¿Para que qué dice? Para asegurarse de obedecerla. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandado es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni desmayes, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa verdad me acompañará a mí a donde quiera que yo vaya. Esa verdad estará conmigo en todo lugar. ¿Y qué dice Proverbios 6? Me encanta porque Dios es fiel a su palabra y dice, Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando andes. El libro de la instrucción que Dios le estaba dando a Josué para poder ganar la batalla en Jericó, ¿era qué? Era el que me iba a qué. Oh Señor, abre nuestro entendimiento para que esta palabra penetre y no peleemos al azar, Señor. Que no peleemos dando golpes al aire, Señor, sino que demos golpes seguros en tu espíritu, Señor, contra toda fortaleza que se levanta, Señor. Todo argumento, Señor, toda altivez, Padre Celestial, tiene que ser demolida por tu misma palabra, por tu misma verdad, Señor. Pero si no leemos tu verdad, Padre, ¿cómo ganaremos las batallas, mi Dios? Si no hemos tomado en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él venció la muerte y que fue sumergido en el río de la muerte para que nosotros pasásemos allí en vida por medio de Él. Señor, la palabra es poderosa y actúa hoy, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Abre nuestro entendimiento. Ya no digas tú: busqué entre los hombres a un entendido y no encontré a nadie. Que hoy tú puedas decir: busqué entre los hombres y he encontrado un entendido que guarda mi ley y que pelea con mi ley y que tiene victoria, porque la verdad se ha formado en él y la verdad es mi hijo en él. Dice la palabra: te guiarán cuando andes. Cristo, la verdad, el Espíritu Santo, siendo parte de todo esto, me va a guardar por medio de ella cuando yo camine. Y cuando yo duerma, dice, no tendré temor. En el camino me va a guiar, pero cuando yo duerma, ella me va a guardar. No tendré temor, como dijo el salmista, no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón estará firme, confiado en Él. Y decía, yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tu palabra siendo vida en mi vida. Eso es lo que usted necesita, iglesia. Parte del cuerpo de Cristo necesita someterse a la verdad
y esa verdad es Cristo. Y dice, y hablará contigo cuando te despiertes. Cuando yo me despierte, la misma palabra hablará mi vida y me guiará para empezar un nuevo día. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruye, porque en momentos el Señor me va a reprender, pero esa reprensión me va a instruir. ¿Cómo peleas tu batalla? ¿Cómo estás peleando la batalla de tu mente? ¿O no has peleado la batalla de tu mente y te has metido al campo del enemigo a querer pelear cuando tú no sabes usar, ni siquiera conoces la palabra de Dios? Cuando Dios dice que a la iglesia la hizo guerrera, no a uno, sino a todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, es un guerrero, es un soldado, ha pasado a formar parte del ejército de Dios. No ciertas personas son soldados del ejército. Todo aquel que ha recibido a Cristo entró al ejército de Dios y debe saber pelear su batalla. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, hoy hemos hablado de esa arma poderosa que eres tú. Tú eres la verdad, tú eres la vida, mi Dios. Tú eres el camino, tú eres el que nos introduce a esa verdad para que podamos llegar a la vida, para que podamos llegar al campo de victoria, mi Dios. Y esa victoria es a través de tu verdad. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ahora, Padre eterno, degustar, Padre, disfrutar y sentirnos satisfechos, Padre, y que ya nada nos afecte, sino que ahora verdaderamente vivamos en ti, en la fe que es en el Hijo del Hombre. Gracias, mi Señor. Toma lugar en todo esto, precioso Dios, y que tú actives, Señor, a tus guerreros, y que tú actives, Señor, a los que tú has tomado como cuerpo tuyo, Señor. Padre, todo te lo pido en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Que esta palabra o esta reflexión o esta meditación sea de gran bendición para su vida y que les sirva para poder pelear su primer batalla y poder derribar las fortalezas que están en su mente. Quizás hay fortalezas de vicios, fortalezas de problemas sensuales. Quizás usted no puede dejar ciertas áreas en su vida, pero introdúzcase en la palabra, en la verdad, y aprenda a tener comunión con Dios, a comunicarse directamente con su Dios, y Él le dará las instrucciones para que usted tenga victoria en su vida, en el nombre de Jesús. Amén.